El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido una llamada de la venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: acepto esto en tu honor porque realmente lo merecías. Un gesto muy amable, aunque no le dije que me lo diera. Creo que sí, fue muy amable. I think she might have. She was very nice. El hombre que firmó acuerdos de paz en Medio Oriente perdió el Nobel frente a una mujer que ni siquiera pudo postularse a las elecciones en su país. Donald Trump hizo lobby, buscó cámaras, hasta se adelantó a felicitarse y, sin embargo, no fue suficiente. Al final, el comité noruego eligió a María Corina Machado y con esa decisión envió un mensaje al mundo entero: la paz no siempre premia a quien la logra, sino a quien la simboliza. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero, y hoy no voy a hablarte del premio Nobel como un premio, sino como un mensaje político, porque cada vez que el comité entrega una medalla, está diciendo algo sobre cómo entiende la paz, el poder y quién merece representarlos. Así que hoy vamos a responder a algo incómodo. ¿María Corina Machado realmente merecía ganar el premio Nobel? ¿O el comité usó su nombre para enviar un mensaje político? Si quieres saber si Donald Trump merecía o no ganar el premio Nobel, si María Corina Machado es un peón en un juego geopolítico y qué significa esto para las posibilidades trumpistas de ganarlo, quédate conmigo que veremos esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. ¿Qué es el Nobel de la Paz? Para entender qué significa el Premio Nobel de la Paz, lo importante sería saber cómo nació. El Premio Nobel de la Paz nació en 1901 y su creador, Alfred Nobel, dejó en claro que debía premiar a quien más o mejor haya trabajado por los méritos de Trump. Aunque parezca increíble, Trump no miente cuando dice que tuvo logros. Su administración impulsó los acuerdos de Abraham, normalizando relaciones entre Israel y varios países árabes. Y en 2025, ya en su segundo mandato, si bien exagera al decir que detuvo 8 conflictos, pues como mucho actuó como mediador, pero sin provocar un cese permanente que solucionara los conflictos a largo plazo, como por ejemplo lo ocurrido entre Pakistán e India. Ciertamente, negoció una tregua en Gaza que liberó rehenes y frenó temporalmente las hostilidades. Numerosas familias que esperaban el cese de las hostilidades y una firma entre el gobierno israelí y Hamas estaban muy felices de saber que la pesadilla había terminado. También los gazatíes esperaban con ganas este cese al fuego porque ya habían perdido demasiado en términos de patrimonio y de familias por la embestida brutal de Netanyahu. Entonces, ¿por qué Trump no ganó? Porque para el Nobel la paz no es una transacción libre de coste ético. Y los acuerdos de Trump tenían una factura militar insuperable para el comité. Estados Unidos destinó más de 21.700 millones de dólares en ayuda bélica a Israel entre 2023 y 2025. Y su propio plan para Gaza proponía desplazar 2.3 millones de personas para crear una Riviera del Medio Oriente, una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Además de que el apoyo directo a Netanyahu trajo como resultado un saldo de 67.000 personas fallecidas, 130.000 heridos y cerca del 95% de la infraestructura en Gaza completamente destruida. Sin embargo, Trump ha dicho explícitamente este año que se pueden hacer cosas hermosas en esta franja. Vaya, que Trump entiende que la paz es perfectamente compatible con el enriquecimiento desmedido y los desplazamientos masivos de personas que lo han perdido todo. El comité noruego lo entendió así. Trump logró treguas a corto plazo, pero no logró reconciliaciones duraderas. Y, sobre todo, no logró la reducción del militarismo, sino su expansión. Entonces, si el comité noruego rechazó la paz trumpista, ¿qué clase de paz encontró en una mujer que vive escondida en la clandestinidad? La elección de María Corina Machado. María Corina Machado no firmó tratados ni detuvo guerras, pero encarnó una lucha, la de resistir sin armas ante un régimen autoritario. Fue inhabilitada, perseguida y aún así mantuvo una disciplina democrática, evitando el cruce hacia la violencia y apoyando al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Y créanme que ha hecho de todo para involucrar a los Estados Unidos en la liberación de Venezuela, como cuando en febrero de 2025 se presentó en un podcast de un hijo de Trump para ofrecer privatizar completamente a la industria petrolera venezolana a cambio de una intervención más firme que sacara a Maduro del poder.
Desde entonces, y a pesar de que no ha conseguido avances significativos para echar a Maduro del poder, el comité noruego justificó su decisión diciendo que premiaba su compromiso hacia una transición democrática pacífica. Pero hay que decirlo claro, el Nobel no reconoció lo que logró, sino lo que simboliza. Una mujer que desafía el poder desde la fragilidad es el emblema perfecto para un occidente que necesita reafirmar su moralidad frente a uno de los excesos del poder duro. Pero aquí viene la verdadera pregunta: ¿por qué elegir esta narrativa de la paz justo en un momento de escalada militar real entre Estados Unidos y Venezuela? El mensaje implícito. Deben entender algo muy importante. A diferencia de los otros premios Nobel como el de literatura o física, el de la paz no se entrega a personas con logros, se entrega a narrativas. Tal y como pasó por ejemplo con el expresidente Barack Obama. La victoria de Barack Obama en 2009 es el ejemplo más claro de un premio otorgado por el potencial y la promesa de un nuevo enfoque político, en lugar de por logros concretos ya consolidados. Un hecho que generó una controversia inmediata y considerable a nivel mundial. En aquel entonces, el comité noruego señaló explícitamente que Obama había generado un nuevo clima en la política internacional. Esto se interpretó como una clara condena indirecta a la política exterior de su predecesor, George W. Bush, y a la Pax Americana impuesta por la fuerza. El premio funcionó como una señal de alivio para la comunidad internacional, bendiciendo un nuevo comienzo basado en el multilateralismo, y se tomó la distinción como un llamado a la acción. Además de que la ironía no pasó desapercibida, pues Obama era comandante en jefe de un país inmerso en dos guerras, lo que contradice el mandato de reducir ejércitos permanentes. En esencia, el premio Nobel fue un impulso político dado a un ideal, buscando moldear la futura conducta del presidente laureado. Y dado el historial del comité noruego para llevar a cabo esta clase de acciones, este puso en la balanza a los dos contendientes más importantes. De un lado, Trump, el poder que busca legitimidad; del otro, Machado, la resistencia que busca reconocimiento. De modo que el comité no eligió entre el norte o el sur, sino entre la paz impuesta y la paz sufrida. Y con eso, mandó un mensaje geopolítico. El comité se negó a validar una potencia estatal cuya acción militar reciente contravino los ideales de la paz global. Una paz mediática, moral, simbólica, que muchas veces ignora las guerras reales que siguen ardiendo. Porque al final, el premio Nobel no mide la paz del mundo, mide la narrativa del mundo y busca activamente influir en ella. Y si el Nobel es una narrativa, que también se lo tomaron sus dos protagonistas. ¿Un premio injusto? La respuesta fue inmediata. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Chung, acusó al comité de anteponer la política a la paz. Paradójicamente, la propia María Corina Machado dedicó el premio al propio presidente Trump por su apoyo decisivo a la causa de la liberación venezolana. No vaya a ser que en su ira decida llevarse lejos del Mar Caribe a la armada estadounidense que actualmente se encuentra presionando a Maduro. Pero no fueron los únicos en reaccionar. Grandes dignatarios amantes de la paz se escandalizaron ante esta premiación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Trump ha hecho mucho para solucionar los conflictos de la actualidad, aduciendo en una rueda de prensa en Dushanbe que Trump realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, también lamentó que María Corina Machado haya sido galardonada en lugar de Trump, diciendo, y cito, que el Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece. Por supuesto, no olvidemos que el propio Maduro condenó que el comité noruego esté tratando de influir en la política venezolana, dando un premio a una persona que, según sus encuestas oficiales, es ampliamente despreciada en Venezuela. Por lo que el premio Machado es un misil de legitimidad y presión externa lanzado en plena escalada militar entre Washington y Venezuela, misma que Maduro ha denunciado como un asedio. Vaya que con el apoyo de esos tres líderes, seguro que podemos darnos una idea del tipo de paz que promueve Donald Trump. Y aunque quizás se haya abierto una grieta entre Trump y María Corina Machado, ¿qué significa todo esto realmente para el futuro de la paz? María Corina Machado no ganó el premio Nobel por ser la heroína que todos esperaban. Lo ganó porque el Comité Nobel pretendía recordarle al mundo que todavía es posible la resistencia civil. Y Donald Trump no lo perdió por falta de logros. Bueno, si hablamos de lo que ha hecho en este año como una serie de logros, quizás deberíamos replantearnos qué significa realmente la paz. De forma que perdió porque su forma de hacer la paz se parece demasiado a la guerra. Personalmente creo que personas como Marang Malok, médica y activista pakistaní por los derechos humanos y que está presa desde marzo en Quetta acusada de terrorismo y sedición, o Chong Han Tong, abogada y defensora de los derechos humanos en Hong Kong,
y que fue detenida en 2021 enfrentando una posible condena de hasta 10 años de prisión, merecían más el premio. Pero como no son personas mainstream, pues digamos que no pasaron por la vista del Comité Nobel. El Comité Noruego no mide la paz del mundo, mide las culpas del mundo. Y este año las culpas se repartieron entre un imperio cansado y una democracia que aún no despierta. ¿Eso significa que Trump ya no va a ganar el premio Nobel? Por supuesto que no. Todavía tiene posibilidades de ganarlo en 2026. Para ello habrá que ver qué tan duradera es la paz en Gaza o si simplemente es otro logro cortoplacista. Lo que sí puedo decir a título personal es que si Donald Trump no gana en 2026, probablemente nunca se gane el premio. Pero ahora la pregunta va para ti. ¿Merece Trump ganar realmente el premio Nobel de la Paz? ¿Había un mejor candidato que María Corina Machado? Y lo más importante, ¿aún tiene legitimidad el premio Nobel de la Paz? ¿O es tan falso como ganar un Oscar? Te estaré leyendo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, por favor te agradecería mucho que dejes tu like, comentes y compartes y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando suban nuevos videos. Eso me ayudaría muchísimo a crecer. También te recuerdo que los jueves en la noche estoy haciendo la emisión en vivo del podcast de Ecos Financieros, donde abordo noticias que no siempre tengo la oportunidad de hacerles un video particular y donde te desmenuzo el hilo económico que llevaron a todos los mandatarios a tomar las decisiones que influyen en tu día a día. Y últimamente, cuando entran en la emisión en vivo, nos hacen preguntas que junto con Mari Carmen Rojas contestamos para que entiendas mejor qué está pasando realmente en el planeta. Así que si te interesa saber cómo el poder, el dinero y la geopolítica se unen para contar historias que importan, te esperamos allá. Sin más que decir, yo me despido. Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero, y te estaré viendo en el siguiente video.